En este video quisiera empezar hablando sobre flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo es importante porque al final cuando nosotros tenemos nuestro estado de resultado, al final cuando vemos esa cifra de net income o de utilidad neta, no estamos realmente viendo cuánto efectivo tiene la empresa. Y vamos a dar un ejemplo sencillo. Si yo tengo ventas por $1,000 y yo tengo, digamos, todos mis costos directos son, vamos a decir, mi cost of goods sold o mi costo del producto vendido va a ser $600. Y digamos que olvidemos de todos los otros gastos que yo tengo $400 de ganancia. Esos $400 no necesariamente son efectivos y se los voy a explicar por qué. Recuerden que nosotros tenemos cuentas por cobrar y nosotros tenemos cuentas por pagar. Si por ejemplo esto es, digamos, un mes 1, y digamos que yo cobré todo esto en efectivo, entonces yo tengo $1,000 en efectivo porque yo no pagué nada de esto. Es decir, yo todavía no he pagado nada a mis proveedores, digamos que tengo un crédito de más de 30 días y que esto lo recibí en cash. ¿Realmente cuánto efectivo tengo? Bueno, realmente yo tengo de efectivo $1,000. Ahora, yo no he ganado $1,000, me he ganado $400, pero yo tengo de efectivo $1,000 que eventualmente tendré que pagar estos 600. Pero ahora vamos a ponerlo un poco diferente. Digamos que yo sí tengo que pagar esto upfront y que yo solamente estoy recibiendo de efectivo $500 y que mis otros $500 de ventas son unas cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí realmente yo tendría $500 de efectivo que van a salir contra estos $600 de cuentas por pagar que tengo que pagar en ese momento. Yo, aunque tengo una ganancia de $400, yo tengo un efectivo negativo de $100. Es decir, yo tengo una necesidad de flujo de caja precisamente porque todavía me quedan unos $500 de cuentas por cobrar. Por supuesto, cuando cobre esos $500 voy a tener un efectivo de $400. Pero eso igual no es toda la historia. Existen otras cosas y si yo quisiera poner esto un poco más elaborado, digamos que mantenemos eso mismo. Entonces ahora yo tengo no de utilidad neta, sino de utilidad bruta. Voy a poner acá la utilidad bruta de $400. Nosotros sabemos que aquí hay que restarles otras cosas. Digamos que esta empresa no tiene gastos. Bueno, vamos a ponerle gastos fijos de gastos administrativos de $100. Entonces yo tengo $300 de EBITDA. Entonces aquí en el EBITDA hay cosas bien interesantes, como por ejemplo están los intereses, que los intereses sí es un flujo de efectivo que sale. Yo tengo que pagar esto, yo tengo que pagar impuestos, pero la depreciación y la amortización es una cosa que se reconoce como non-cash expenses, es decir, son gastos que yo tengo pero que no representan un flujo de efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que entre mi depreciación, amortización y pago de intereses, todo eso es, y de impuestos inclusive, todos esos $200, yo voy a tener una utilidad neta de $100. Pero no es cierto que yo tenga un efectivo de $100, no solamente por el componente de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, sino también por el hecho de que la depreciación y la amortización no es un gasto efectivo. Así que realmente para saber cuánto yo tengo de efectivo en la empresa, yo tengo que hacer un par de trucos. Vamos a analizarlos uno por uno. Digamos que esta depreciación y amortización son $50, ¿ok? Y vamos a decir que entonces el resto de las cosas, intereses más impuestos, vamos a decir que son $150. Y entonces así es como llegamos a los $100 que teníamos de net income, ¿verdad? Ahora, la pregunta es ¿cuánto tengo de efectivo? Bueno, el primer paso para esto es, vamos a agregarles a esto la depreciación y la amortización. ¿Por qué agregar la depreciación y la amortización? Como dije, esto no fue una salida de efectivo. La depreciación y la amortización es un escudo tributario. Yo le resto esto a mi EBITDA y le resto los intereses, que también son un escudo tributario, para entonces, o deducibles de impuestos, para entonces determinar cuántos fueron mis impuestos sobre la renta. Entonces, le sumo estos $50, entonces aquí tengo $150. Ahora, ¿qué es lo que tengo que agregarle o ajustarle acá? Yo tengo que ver cómo ha sido mi cambio en Working Capital. ¿Por qué mi cambio en Working Capital? Digamos que si este es tu primer mes, evidentemente lo que tendrías que agarrar de capital de trabajo son todos tus activos netos, activos corrientes, menos pasivos corrientes, ¿no? Los current liabilities. Eso te da tu net working capital. ¿Ok? ¿Por qué el cambio? Lo que pasa es que digamos que la diferencia entre esto era 100. Es decir, tú tenías, ponte $200 de
activos corrientes y tenías $100 de pasivos corrientes. Tenías un working capital positivo. Ahora, digamos que en el siguiente mes tú tuviste 150. Haya pasado lo que haya pasado, realmente lo que tú tienes que tener de reserva son $50. ¿Por qué? Realmente tú pudiste haber cobrado algunas cosas, pagado algunas cosas, pero al final lo que importa en el neto es por cuánto incrementó este valor. Entonces, vamos a asumir aquí que fue este cambio de 50. Vamos a decir que en el mes 0 había otro. Entonces, tú tienes un cambio en el capital de trabajo de $50 que tú tienes que, por ejemplo, si te aumentaron las cuentas por cobrar por $50 y mantuviste la misma cantidad de pasivo corriente, simplemente tienes que hacer una reserva porque no tienes esos $50. Aumentaron tus ventas, pero no aumentó tu efectivo. Tú le restas esa cuenta por cobrar. Entonces, por eso que eso se refleja como un cambio en working capital. Si en cambio tú tuvieses más pasivos corrientes y este número te da negativo, ese número al final se vuelve positivo, porque cuando tú debes más, eso significa que tu flujo de efectivo no ha salido. Tú vas a tener que pagarlo en algún momento, pero en cuanto a salidas tú lo has pagado. Eso se refleja acá como que tienes más efectivo encima del que deberías tener. Entonces, ya aquí con esto tengo $200. ¿Qué es esto? Esto es una métrica que se llama el Operating Cash Flow o el flujo de caja que viene de las operaciones. Entonces, ¿aquí hemos acabado? Pues no hemos acabado. Aquí hay que agregarle otra cosa importante que no está reflejado en el estado de resultados. Aquí, hasta ahora nosotros hemos visto, hasta este momento, todo esto está en el estado de resultados. Esto lo podríamos calcular, el cambio en el working capital. El cambio en el working capital lo podríamos calcular utilizando el balance de situación, pero hay otra cosa que no está incluida en el estado de resultados y que sí está en el balance de situación, y eso es el CAPEX. ¿Ok? Tu Capital Expenditure. Aquí por ningún lado estamos viendo si esta empresa compró un equipo nuevo, si compró un nuevo terreno. Todos esos activos nuevos van a tener que ir en algún lugar y es una salida de efectivo normalmente cuando compras uno y es una entrada de efectivo cuando vendes uno. Si por ejemplo esto fuera una pizzería y yo estoy comprando un horno nuevo, por ningún lugar en mis gastos estoy incluyendo que aquí hay una salida de efectivo porque yo compré una estufa nueva, porque eso no debería estar ni en los gastos administrativos ni en los cost of goods sold. La regla contable dice que eso es un activo, tiene una vida útil de X cantidad de años y que te va a estar generando cierta cantidad de riquezas porque vas a poder hacer las pizzas con eso. Así que uno lo que viene acá es que a este operating cash flow le resta el CAPEX. Y vuelvo y les digo, les resto el CAPEX. Cuando compras CAPEX, eso es positivo. Cuando vendes CAPEX, eso es negativo. Entonces, el negativo con negativo se vuelve positivo. Es una entrada de efectivo cuando vendes. Es una salida de efectivo cuando compras. Entonces, vamos a decir que esta empresa se gastó $200 en... se gastó $200 en una estufa nueva. De estos $200 que tenía de Operating Cash Flow, al final te das cuenta que esta empresa tiene un flujo de caja libre de $0. La empresa, aunque haya registrado una ganancia en ese mes de $400, en cuanto a efectivo, tuvo 0. Entonces, ese es un concepto realmente importante porque eso te dice a ti cuánto yo tengo realmente de flujo de caja. Ahora, vamos a hacer un pequeño ajuste para enseñar otro de los flujos de caja, porque de aquí a este flujo de caja libre podemos sacar dos cosas, que es el flujo de caja para los accionistas, y haciendo un par de ajustes a esta misma métrica vamos a encontrar una cosa que no se llama flujo de caja, sino el flujo de caja de la empresa. Vamos a primero sacar el flujo de caja a los accionistas. Digamos que yo tengo ya este free cash flow, que si recordarán es el operating cash flow menos el CAPEX. ¿Qué pasaría si esta empresa adquiere deuda nueva o tiene que pagar deuda nueva? Eso es muy importante porque al final aquí yo no estoy viendo por ningún lugar el pago del principal. Estoy viendo el pago de intereses, que lo tengo aquí en el estado de resultados, pero no tengo el pago del principal. Y el pago del principal suele ser un componente importante del repago de la deuda. Entonces, lo que yo hago es que yo busco ese flujo de caja libre que está acá, y entonces le tengo que sumar el net debt, es decir, la deuda neta. ¿Por qué la deuda neta? Lo que pasa es que puede ser que yo estoy, por un lado, repagando deuda, entonces esa es la parte negativa, entonces que es debt repayment, o repago de la deuda, y yo podría estar teniendo deuda adicional, y eso es que yo emití nueva deuda. ¿Por qué la emisión de deuda es
positivo. Lo que pasa es que la emisión de deuda es positivo porque es una entrada de efectivo. Acuérdense al final, yo no estoy viendo estado de resultado, yo no estoy viendo cuánto yo me estoy ganando en income o en utilidad. Yo quiero saber cuánto efectivo tiene la empresa. Y parte de repagar la deuda la tiene que pagar, tiene que salir de la empresa, pero te dice a ti cuánto flujo tienes disponible para pagarle a tus accionistas. Si tú tienes cero de emisión de nueva deuda, pero repagaste deuda y estabas en cero, y digamos que esa emisión de deuda eran otros $200, tú tienes un flujo de caja disponible para los accionistas de menos $200. Es decir, la empresa no generó suficiente flujo de caja para poder pagar la deuda, y esa deuda de $200 alguien la tiene que pagar, y la tiene que pagar el accionista. En cambio, si este número fuera un número positivo y digamos yo no hubiera hecho ninguna inversión de CAPEX, mi flujo de caja libre hubiese sido 200, y digamos que tengo que repagar esos mismos 200, ¿cuánto sería mi flujo de disponible para los accionistas? Cero. No tengo nada para poder pagarle a mis accionistas porque lo usé repagando la deuda. ¿En qué manera yo podría repagarle a mis accionistas? Bueno, si yo empiezo a generar más utilidades y este número fuera diferente, entonces ya podría ver. Si digamos, si hago un pequeño cambiecito y aquí son $50, mantengo todo esto constante, digamos $450, le agrego todo eso, tendría de flujo disponible para los accionistas $50. Ahora, ¿qué hago con ese free cash flow of equity, mi flujo de caja disponible para los accionistas? ¿Puedo o no repartirlo como dividendo? Parte lo voy a repartir como dividendo, parte va a entrar de vuelta para la empresa para que haga sus inversiones, o inclusive podría utilizarlo para seguir repagando deuda. Eso ya es una estrategia diferente, pero este número definitivamente nos va a decir cuánto puede realmente la empresa darse el lujo de pagar en dividendos. Y esto es bien importante porque al final, si uno ve esta métrica, vamos a ver dónde está el net income, vamos a ver esta métrica de $100 y uno dice, bueno, generé $100, me puedo repagar eso. Muy equivocado, porque ¿qué pasaba si tenías que hacer unas inversiones en CAPEX? ¿Qué pasaba si tenías que hacer una reserva en capital de trabajo? ¿Qué pasó si no tomaste en consideración de que esta no fue una salida de efectivo y no tiene $100, sino $150, pero después tenías que repagar $200 para tu deuda y eso te lo repartiste a ti? Ahí tienes un problema. Así que siempre es importante ver esta métrica, cuánto es el free cash flow of equity. Ahora, eso depende mucho, y se habrán dado cuenta, de la cantidad de deuda o del nivel de apalancamiento que tiene la empresa. Así que este número ciertamente es muy importante, mide cuánto yo le puedo repartir en mis accionistas, pero si yo quiero hacer una valoración realmente de la empresa y quiero verlo incluyendo todas las fuentes de financiamiento, no nada más cuánto está disponible para mis accionistas, y quiero ver realmente cuánto la empresa está generando, yo lo que necesito sacar es una cosa que se llama el free cash flow of the firm, que no debe ser confundido con, aquí esta es de las pocas veces en donde la nomenclatura en inglés no me gusta. El flujo de caja libre es diferente al flujo de caja libre de la empresa. Entonces, ¿cómo calcular el flujo de caja libre de la empresa? En vez de empezar con net income, como lo que yo quiero hacer es incluir todos los factores y todas las fuentes de financiamiento, yo no puedo usar el net income porque esto ya le estoy restando los intereses. De hecho, lo que tengo que usar es lo que he usado antes, es el NOPAT. Yo empiezo con el EBIT. Voy a borrar esto acá. Para poder entonces calcular el free cash flow of the firm, lo que entonces yo empiezo con el EBIT, que son mis ingresos antes del pago de impuestos y de intereses. Yo le resto esos impuestos. Entonces esto ya lo hemos visto antes, a esto es lo que le llamamos el NOPAT. Entonces, de aquí, el siguiente paso sería, ok, vamos a empezar a sumarle la depreciación y la amortización, porque como sabemos esos son non-cash expenses. Le vamos a restar el cambio en working capital y le vamos a restar el CAPEX. Entonces, si se dan cuenta, muy parecido a cómo yo calculo el flujo de caja libre, pero la diferencia es que no estoy empezando en net income, aquí estoy empezando en el OPAT. Si vuelven a ver la fórmula del flujo de caja libre, yo empezaba con mi operating cash flow, que al final mi operating cash flow, si recordarán, era el net income más la depreciación y amortización menos el cambio en working capital, y le restaba el CAPEX. Entonces son fórmulas muy parecidas, pero la diferencia es que en vez de empezar con el net income, porque esto ya tiene restado los intereses
yo empiezo es con el EBIT. ¿Por qué no le estoy restando los intereses acá? Porque si se dan cuenta, si quiero ver todas mis fuentes de financiamiento y si se están dando cuenta acá, aquí yo estoy incluyendo que esta empresa está apalancada, debo incluir esos intereses y no restármelos porque esto es realmente el ingreso que está recibiendo la empresa debido a su apalancamiento. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya teniendo entonces el flujo de caja libre para la empresa y el flujo de caja libre para los accionistas, ¿cómo yo puedo valorar entonces la empresa? ¿Qué es al final lo que yo quiero saber? No solamente quiero saber cuánto me puede dar de dividendos, sino cuánto me puede estar valiendo esta empresa al futuro. La diferencia es que cuando yo uso Free Cash Flow of Equity, la tasa de descuento para descontar esos valores futuros, tengo que usar el Cost of Equity, y cuando yo estoy usando el Free Cash Flow of the Firm, que estoy incluyendo todo el apalancamiento, es decir, todas las fuentes de financiamiento, no nada más puedo usar el Cost of Equity, tendría que también incluir el costo de la deuda y por ende debo usar el WACC. Entonces, una métrica muy fácil, no es la más exacta, pero es una buena métrica para tener de referencia de cuánto vale mi empresa. Yo lo que simplemente puedo hacer un cálculo es decir, ok, yo puedo decir que esta empresa, si se comporta de una manera relativamente constante, el valor presente de los dividendos o del potencial que pueda dar en dividendos, porque no necesariamente lo que voy a tener de Free Cash Flow of Equity lo voy a repartir todo en dividendos, por el potencial que tiene vamos a poner potencial de dividendos, el valor presente del potencial de dividendos es simplemente ese Free Cash Flow of Equity entre el costo del patrimonio menos esa tasa de crecimiento que estoy utilizando. Para poder entonces valorar cuánto vale la empresa, es simplemente que el valor presente de la empresa, aquí hay una cosa que se llama el Enterprise Value, el valor de la empresa, donde incluyo el valor de mercado más el valor de mercado del patrimonio más el valor de mercado de la deuda, simplemente es ese Free Cash Flow of the Firm, pero ahora lo estoy dividiendo entre el WACC menos esa tasa de crecimiento. Entonces, esa es la importancia del flujo de efectivo. Al final, siempre hay un refrán en finanzas que es cash is king. Y por eso que es importante guiarse más en estos resultados que en el Net Income. El Net Income al final es un estado que tienes que utilizar para pagar, para declarar tu renta, para saber cuánto es los impuestos que tú tienes que estar pagando. La depreciación es un escudo tributario, los intereses se pueden usar como un escudo tributario. Al final en el estado de resultado no estás incluyendo, vamos a ponerlo acá, el estado de resultado no incluye inversiones, es decir, CAPEX. No incluye repago de deuda. No incluye la reserva que tienes que hacer en capital de trabajo. Entonces no necesariamente te está diciendo cuánto es el efectivo. Es una métrica importante saber cuánto es el net income de una empresa, es lo que normalmente usan los bancos y las empresas para valorar, pero hay que hacerle todos estos ajustes para saber realmente cuánto de efectivo tiene disponible esta empresa. Puedes tener una empresa que tiene un flujo de caja positivo, aunque tiene un net income bastante apretado, aunque inclusive podría tener un net income negativo si la depreciación y la amortización es lo suficientemente alta y está cobrando en efectivo. Podrías tener una utilidad neta negativa, pero podrías tener un flujo de caja libre positivo, o podrías tener un flujo de caja positivo y bastante alto, pero cuando te das cuenta la cantidad de inversiones que hay que hacer y el repago de la deuda tan importante que tienes que hacer, se podría volver negativo. Así que bueno, espero hayan disfrutado este video y si tienen alguna consulta, por favor háganla en los comentarios.